día de hoy vamos a ver un tema relacionado al curso de aritmética. El tema es promedios. Muy bien, vamos a revisar primero toda su teoría para luego desarrollar ejercicios. ¿Listas? ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Y qué son los promedios? Nos dicen que para un conjunto de datos, un promedio es una cantidad representativa de los mismos y que se caracteriza por ser mayor que el menor de los datos y por ser menor que el mayor de los datos. Esto parece un trabalengua, ¿no? Vamos a entender mejor el concepto de promedio mediante este ejemplo. Dado el conjunto A conformado por los números 10, 15, 18, 9 y 20, ¿cuál de las siguientes alternativas no puede ser un promedio de dichos datos? Muy bien, si nos dicen que el promedio es una cantidad representativa de los mismos, o sea, de este conjunto de datos, y que se caracteriza por ser mayor que el menor de los datos. Entonces, ¿cuál es mi menor dato acá? Mi menor dato es el número 9, ¿no? Entonces, mi promedio, el promedio que yo obtenga de este conjunto de datos debe ser mayor que este 9 y debe ser menor que el mayor de los datos. En este caso, ¿cuál es mi mayor dato? 20, ¿no? Ya, mi promedio de este conjunto de datos debe ser mayor que 9 porque es el menor, el dato menor, pero menor que 20 por ser 20 el dato mayor. Muy bien, entonces analicemos acá nuestras alternativas para ver cuál no puede ser un promedio de estos datos. 12, a ver, 12 sí es mayor que 9, ¿no? Y también es menor que 20. Sí puede ser 12. 13.5 también porque es mayor que 9 y menor que 20. 25, 25 es mayor que 9 pero no es menor que 20. Ya, entonces estoy viendo que 25 no está cumpliendo con las dos características de un promedio. A ver, 14.4 sí, ¿no? Mayor que 9, menor que 20. Y 15, mayor que 9, menor que 20. Entonces, yo puedo decir que 25 no puede ser el promedio de ese conjunto de números, porque no está cumpliendo con las dos características que debe cumplir un promedio. Ahora, hemos visto valores de promedio, ¿no? Pero no sabemos a qué promedio nos estamos refiriendo, a qué tipo de promedio. Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque les voy a mencionar que hay tres tipos de promedios con los cuales nosotros vamos a desarrollar diferentes ejercicios sobre este tema. Muy bien, presten mucha atención porque el primer promedio es el promedio aritmético o media aritmética, cuyas siglas son MA. Muy bien, este es el primer promedio. El segundo promedio es el promedio geométrico o media geométrica, cuyas siglas van a ser MG. Y el último promedio que vamos a tratar va a ser el promedio armónico o media armónica, cuyas siglas son MH. Muy bien, entonces son tres los diferentes tipos de promedios, los cuales son con los cuales nosotros vamos a trabajar. Con estos tres promedios que son los principales, vamos a desarrollar diferentes ejercicios de este tema. Acuérdense, promedio aritmético o media aritmética, MA. Promedio geométrico o media geométrica, MG. Promedio armónico o media armónica, MH. Muy bien, comencemos entonces viendo el primer promedio. Vamos a ver el promedio aritmético o media aritmética. Nos dice lo siguiente, que se calcula de la siguiente manera. MA, que es media aritmética, va a ser igual a la suma de los elementos de tu conjunto entre el número de elementos de ese conjunto. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que vimos eran 5 números, ¿no? Entonces yo sumaba 1, 2, 3, 4, 5 y lo dividía entre 5 y así hallaba mi media aritmética, ¿ok? N te representa el número de elementos de tu conjunto y arriba vas a sumar a todos esos elementos. Vamos a entender mejor esto mediante este ejemplo. Nos dicen, las edades de 5 personas son 16, 8, 22, 34 y 20 años. Hallar el promedio aritmético de dichas edades. Muy bien, entonces aplicando la fórmula, voy a sumar todos mis valores, 16 más 8 más 22 más 34 más 20, y lo voy a dividir entre el número de valores que tengo. En este caso son 5 valores los que tengo. Van a sumar con su calculadora y se van a dar cuenta que la suma de estos números es 100. 100 entre 5, 20. Muy bien, entonces mi media aritmética
o promedio aritmético de esas 5 personas, de su edad, de las edades de esas 5 personas, es 20 años. Muy bien. Sigamos entonces con el siguiente tipo de promedio, el promedio geométrico o media geométrica, MG, que nos dice se calcula de la siguiente manera. MG va a ser igual a la raíz de la multiplicación de todos los valores que conforman mi conjunto, pero esa raíz va a tener como índice el número de valores que yo estoy multiplicando. Por ejemplo, si yo multiplico 3, va a ser una raíz cúbica. Si yo multiplico 5 valores, va a ser la raíz quinta de la multiplicación de esos 5 valores. For example, ¿qué quiere decir por ejemplo en inglés? Sí, amiga, amigo, acá vas a aprender inglés, acá vas a aprender de todo. Nos dice el siguiente ejemplo. Para el siguiente conjunto de datos, 8, 54, 3 y 625, halle su promedio geométrico. Yo me doy cuenta que son 4 datos, entonces la media geométrica va a ser la raíz cuarta, porque son 4 datos, raíz cuarta de la multiplicación de esos valores, de 8 por 54 por 3 por 625. Acá tenemos que operar de la siguiente forma. MG va a ser igual a la raíz cuarta de 8, es igual a decir 2 al cubo, ¿no? Muy bien. 54 yo lo puedo escribir como 2 por 27, pero 27 es 3 al cubo, entonces me está quedando 2 al cubo de 8, 2 por 3 al cubo, que viene a ser 54, por 3 y por 625, que es 5 a la cuarta. Muy bien, sigamos operando. Mi media geométrica va a ser igual a la raíz cuarta de ¿qué? Álgebra, amigos, álgebra. Bases iguales, los exponentes se suman en una multiplicación, entonces es 2 al cubo por 2 sería 2 a la cuarta, igual acá, 3 al cubo por 3, 3 a la cuarta, y por 5 a la cuarta. Muy bien, entonces ¿qué pasa acá? Acá se va a ir la raíz cuarta con los exponentes cuarta, 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 quedándome entonces que la media geométrica de esos 4 valores va a ser la multiplicación de 2 por 3 por 5, cuyo valor es 30. Y veamos el tercer tipo de promedio, el promedio armónico o media armónica, MH, que se calcula de la siguiente manera. Nos dicen, MH o media armónica va a ser igual a esta fracción, cuyo valor de arriba, cuyo numerador va a ser igual al número de valores que tiene tu conjunto. Y el denominador va a ser igual a la suma de esta forma, de 1 sobre el primer valor, más 1 sobre el segundo valor, más 1 sobre el tercer valor, así hasta el último valor. Por ejemplo, si tiene 5 valores, va a ser 1 sobre el primer valor hasta el 1 sobre el quinto valor. Y n toma el valor de 5, porque son 5 valores. Para entender mejor, veamos con este ejemplo. Las velocidades de 3 móviles son 6 metros por segundo, 12 metros por segundo y 3 metros por segundo. Halle la media armónica de dichas velocidades. Muy bien, aplicando la fórmula entonces tengo 3 datos, n va a ser igual a 3, ¿no? Entonces n es igual a 3 y abajo mi denominador va a ser conformado por la suma de estas fracciones. 1 sobre el primer valor, 6, más 1 sobre el segundo valor, 12. Más 1 sobre el tercer valor, 3. Muy bien, esto lo tengo que operar. 3 y acá. Acá, ¿cómo se operaba? Suma de fracciones, álgebra. Para este tema en particular, si bien es un tema relacionado al curso de aritmética, se va a utilizar bastante álgebra, ¿ok? Por ejemplo, acá, esto es suma de fracciones. ¿Se acuerdan de la homogenización? Vamos a hacer eso. ¿Qué era eso? Poner las bases iguales. Si tengo 12... yo quiero que sea 12 acá, multiplico al 6, lo multiplico por 2, pero arriba también lo tengo que multiplicar por 2 para que no pase nada. Entonces me quedaría 12 y acá 2, acuérdate, esto ya no es 1, es 2. Y acá, para que sea 12, lo multiplico por 4, se convierte en 12, y acá también tendré que multiplicarlo por 4. Ahora sí tengo 12, 12, 12, y tengo 2, 1 y 4, acá está. 2 más 1 más 4, todo sobre 12. Y acá, ¿cómo se resolvía? Extremos y medios, ¿no? 3... imaginemos que abajo hay un 1, ¿no? Hay un 1 y multiplico extremos y medios. 3 por 12 y 1 por la suma de esto, ¿no? 1 por 7, acá está. 3 por 12 me queda arriba como un numerador y abajo sería la multiplicación de esta suma sobre el 1 imaginario que está acá. Acá es 3 sobre 1, ese 1 se multiplica con el 7. Y entonces mi media armónica va a ser igual a
3 por 12, 36, entre 7, 5,14 metros por segundo. Es la media armónica de las velocidades de esos tres móviles. Muy bien. Ahora, una observación muy importante, muy importante. Si en los problemas nos indican solo promedio, quiere decir, un problema arranca diciendo, el promedio de 5 números es tal, o te pidan calcular el promedio de dichos valores. Asumiremos que se trata del promedio aritmético, ¿ok? No es necesario que nos especifiquen a cuál de los tres tipos de promedios que hemos visto se están refiriendo. Ya vamos a saber que se están refiriendo al promedio aritmético. Acuérdense, ¿sí? Muy importante esa observación. Seguimos. Ahora veremos algunas propiedades que nos van a servir de mucho para desarrollar los diferentes tipos de problemas que vamos a encontrar en este tema. La primera propiedad nos dice que para un conjunto de datos donde todos son iguales, se cumple lo siguiente, que su media aritmética va a ser igual a su media geométrica y esta va a ser igual a su media armónica. Vamos a verlo mejor mediante este ejemplo. Las edades de tus tres amigos son 15, 15 y 15 años. Sí, tienes amigos trillizos. Y vamos a calcular entonces su promedio aritmético. Primero, la media aritmética va a ser igual a la suma de esas tres edades entre 3, porque son 3 edades, ¿no? 45 entre 3, 15. Esa es su media aritmética, muy bien. Veamos o calculemos el segundo promedio. El promedio geométrico. Entonces voy a sacar la raíz cúbica, porque son 3 valores, las 3 edades de mis 3 amigos, de la multiplicación de esas 3 edades, 15 por 15 por 15. Esto es igual a la raíz cúbica de 15 al cubo, ¿no? Se va la raíz con el exponente porque son iguales, tienen el mismo valor, 3 y 3 se van. Y me queda que la media geométrica también es 15. Ah, ya. Ahora vamos a ver la media armónica o el promedio armónico. Esto se calcula de la siguiente forma, ¿no? 3 porque son 3 datos, las edades de mis 3 amigos, entre 1 entre el valor del de la primera edad, que es 15, más 1 sobre el segundo valor de la segunda edad, más 1 sobre 15, que es la tercera edad, 15, ¿no? En este caso las 3 edades son iguales, de tus amigos los trillizos. Entonces, vamos a operar, me queda 3 sobre, como son 3 fracciones que tienen el mismo denominador, puedo sumar los numeradores. 1 más 1 más 1, 3 sobre, me sigue quedando 15 abajo. Ahora, esto es como se opera, ¿no? El truquito. 3 es igual a decir 3 sobre 1, ¿no? 3 sobre 1 sigue siendo 3. Pero esto lo hago para poder multiplicar extremo con extremo y medio con medio. Así se resuelve una división de fracciones. Entonces me quedaría que acá 3 por 15, que son los extremos, 3 por 15, entre 1 por 3 me queda abajo. Ok, y esto me da resultado 15. Entonces estoy comprobando mi primera propiedad que me dice que la media armónica, la media geométrica y la media aritmética, las 3 medias o los 3 promedios son iguales siempre y cuando todos mis valores de mi conjunto también sean iguales. Es una primera propiedad muy importante. Ahora vamos a seguir con otras propiedades. Una segunda propiedad que tenemos que tener presente es la siguiente. Nos dicen, para un conjunto de datos donde todos no son iguales, se cumple lo siguiente, que la media aritmética va a ser mayor a la media geométrica y esta va a ser mayor a la media armónica. Supongamos que tenemos un conjunto de 10 valores diferentes. Si yo saco la media aritmética de esos 10 valores, voy a darme cuenta que es mayor a la media geométrica de esos 10 valores y este va a ser mayor a la media armónica de esos 10 valores. Muy bien, segunda propiedad que tenemos que tener muy en cuenta. A ver, profesor, demuestre esa segunda propiedad, profesor. Otro día con mucho gusto, alumno, porque realmente si me paro demostrando propiedad por propiedad, este video va a durar demasiado. Además, esto no es nada del otro mundo, ¿ah? Coge 4 valores, 4 números cualesquiera. Sácale su media aritmética, media geométrica y media armónica y te vas a dar cuenta que siempre la media aritmética va a ser mayor que la media geométrica y esta va a ser mayor a la media armónica. Cumpliéndose lo siguiente, el mayor promedio siempre va a ser el
promedio aritmético o media aritmética. Media aritmética siempre va a ser el mayor promedio. Y el menor promedio siempre va a ser el promedio armónico o media armónica. ¿Ok? Siempre se va a cumplir eso. Tercera propiedad para tener en cuenta. Para dos datos A y B, supongamos que tengo dos valores A y B, sabemos que no, su media aritmética sería la suma de A más B entre 2. La media geométrica, la raíz cuadrada de la multiplicación de esos dos valores. Y la media armónica va a ser 2, porque son dos números, sobre 1 entre el primer valor más 1 sobre el segundo valor, que operando me da esto. ¿Qué se cumple cuando tengo dos valores? Se va a cumplir lo siguiente, que la media aritmética de esos dos valores por la media armónica de esos dos valores va a ser igual a la media geométrica al cuadrado. Reemplace si quieren, acá tienes la media aritmética, lo pones por acá, la media armónica, este valor lo pones por acá y va a ser igual a la media geométrica al cuadrado. Esta es la media geométrica al cuadrado, vas a corroborar que esto se cumple. Además, para dos valores, a menos b al cuadrado, o sea, la resta de esos dos valores al cuadrado va a ser igual a al resultado de 4 por la suma de la media aritmética de esos dos valores más la media geométrica de esos dos valores por la multiplicación de este valor, que es la media aritmética menos la media geométrica de esos dos valores. También puedes hacer o demostrar esta propiedad. Y una última propiedad que nos va a servir de mucho, que es la siguiente. Cuando tienes solamente tres valores nada más, esta tercera propiedad era cuando tenía dos valores nada más, se cumple estas dos propiedades. La cuarta propiedad es la siguiente, cuando tienes tres valores nada más, se cumple lo siguiente, que la media armónica va a ser igual a 3 por A por B por C sobre A por B más A por C más B por C. Muy bien, esto vayan anotándolo, estas propiedades que nos van a servir de mucho para poder desarrollar nuestros ejercicios. Ahora te hablaré de otro tipo de promedio, del cual en este tema no te pedirán desarrollar ejercicios, mejor dicho, no te pedirán hallarlo, solamente te van a pedir hallar los promedios que ya hemos visto, el promedio aritmético o el promedio geométrico o el promedio armónico. Solo lo estoy mencionando para que ustedes sepan cómo se sacará su promedio de notas cuando estén en un centro de estudio superior. Porque a los que aún están en el colegio les menciono que el promedio de sus notas se sacan con el promedio aritmético. Mejor dicho, si sacaste 15 en tu nota del curso de matemática, ha sido el resultado de la suma de tu examen parcial, alguna práctica que te haya tomado tu profesor y la suma de tu examen final dividido entre 3. Así has sacado la nota, en este caso, del curso de matemática. Pero en las universidades el promedio se calcula de otra forma. El promedio que se utiliza es el promedio ponderado. Y este promedio se usa para saber si estás entre el tercio, quinto o décimo superior de tu promoción. ¿Qué quiere decir eso? Si estás entre los más destacados de tu promoción. O también para mantener una beca. Por ejemplo, si estás becado en alguna universidad particular, la universidad te pide que mantengas cierta nota en tu promedio ponderado para mantener tu beca. Esa nota varía en la universidad en que estés, ¿no? Puede ser entre 15 o 16 tu promedio ponderado para que mantengas tu nota, por ejemplo. Entonces, el promedio ponderado es un caso particular del promedio aritmético. ¿Ok? ¿Y cómo se halla? Vamos a verlo cómo se halla mediante este ejemplo. Las notas de un alumno en su primer ciclo de la universidad son las siguientes. Ahí están tus notas. Muy bien. Curso, matemática básica, nota 10. ¡Auch! Comenzamos mal. Número de créditos, 4. ¿Qué son los números de créditos? Ahorita los explico. Física 1, 0,9. Su número de créditos, 6. Química 1, 11, número de crédito 5. Actividades culturales y deportivas, lo que vendrá a ser educación física en tu colegio, nota 17. Ahí sí destacas, ¿no? El número de créditos 2. Lenguaje 16, número de créditos 3. Muy bien, ¿cómo voy a obtener mi promedio ponderado de mi primer siglo? De la siguiente forma. Voy a multiplicar la nota del curso por el número de créditos que le corresponde y sumarlos. Por ejemplo, matemática básica, 10 por 4 más la nota de física 1 por su número de créditos, 9 por 6, y así sucesivamente, ¿no? Más 11 por 5, más 17 por 2, más 16 por 3, y a eso yo lo voy a dividir entre la suma total del número de créditos.
20 en este caso, porque 4 más 6 más 5 más 2 más 3 me da 20. Entonces opero y me da de resultado 11.55. Ese es mi promedio ponderado de mi primer siglo en la universidad.